Hola, hola, es un gusto volver a saludarlos, espero que estén bien. Tengo este precioso cuello para tejerlo paso a paso. Este cuello yo lo recomiendo si gusta para un vestido de tirantes y quiere cubrir solamente los hombros. Usted lo va a tejer a lo largo que guste para que cubra ya sea un poco el cuello o los hombros. Es muy fácil en cualquier medida, en cualquier hilo, material que guste, con 60 gramos. Este es el material que voy a usar para tejer el cuello. Este es hilo cristal, es el número 43. También tengo diferentes colores, el que guste. Visite mi página. El gancho que voy a usar es el número 2 y son 2.25 milímetros. Voy a colocarle en la orilla estas cuentitas para que tengan peso y no se doblen los círculos que están en la orilla. Y voy a ocupar una aguja y el hilo y las tijeras. Empiezo el tejido con 201 cadena. Esta cadena es múltiplo de 3. Va a tejer de 3 en 3 para que tenga su medida como guste el cuello de abierto en la parte de arriba. Según también la medida y el hilo que esté tejiendo, usted va a tejer de 3 en 3. Y cerramos en la primera cadena. Antes de cerrarla hay que revisar la cadena que esté a un solo lado. Usted va a tejer el cuello a su medida. Sin ningún problema la puede empezar. Antes de empezar con la primera línea les voy a mencionar esto que es muy importante y es muy fácil de que empiece la cadena de base como les mencioné de 3 en 3. Pero el motivo tiene 4 líneas. Es 1, 2, esta empieza en este espacio, la tercera línea, y esta es la cuarta línea. 1, 2, 3, 4 líneas son el primer motivo o cada motivo son 4 líneas. Así de que necesitamos 4 por 3 son 12. Va a tejer de 12 en 12 para que tenga la forma de cómo cerrar en una forma igual al motivo que tenemos todo alrededor del cuello. Aquí a mí me faltan, es fácil de ver lo que tengo. Aquí tengo esta línea que es la primera, aquí la tengo. O la última, vamos a decir que es esta. Es igual. Cualquiera de estas dos líneas es esta que tengo ya antes. Estos 4 círculos, aquí los tengo. Y tengo empezado este de 3, que es este de 3. Ya no tengo espacio acá arriba para regresarme y tejer esta que está en este espacio. Ya no puedo tejerlo porque si no va a quedar círculo con círculo y así no se pueden cerrar. Lo que tengo que hacer es regresarme. Ahorita al final del tejido que van a ver, van a observar cómo voy a cerrar esto, que solamente me va a quedar un círculo en medio de estos dos. No va a ser la misma forma, pero es solamente el último espacio que voy a tener, y esto lo podemos colocar como en la parte de atrás de la espalda. Es muy importante que ponga su tejido de 12 en 12. 12 cadenas hasta que tenga la medida. Y ya va a terminar exactamente las mismas líneas o el mismo motivo igual. Vamos a tejer. Para empezar, la primera línea va a ser del cuello al hombro con 18 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas. Y cuento 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y coloco el gancho en esta forma.
y deslizo en la siguiente cadena para formar el primer círculo y deslizo 3 más, 1, 2, 3 y paso el tejido por arriba de la hebra de hilo y empiezo a tejer 10 puntos altos en el círculo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí empiezo de nuevo 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y repito pasando 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giro el gancho para la parte del frente, manteniendo el hilo en la parte de atrás, la hebra, y deslizo en el siguiente punto. Este es para formar el círculo y sigo con 3 más para empezar la vuelta del punto alto. Ahí está. Cruzo el tejido por arriba de la hebra para que la hebra nos quede al lado donde vamos a empezar a tejer los 10 puntos altos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí voy a tejer 4 motivos de círculos para lo largo del cuello al hombro. Usted va a tejer los que desee según lo largo que quiera el cuello o lo ancho que quiera el cuello. Aquí nos están quedando 6 cadenitas sin tejer en cada espacio porque es la primera línea. Empezamos y repetimos 18 cadenas para el tercer círculo, 18 cadenas para el cuarto círculo. Aquí tengo lo largo del cuello o lo ancho. Son 4 círculos. Usted puede tejer agregando uno más, como más le guste, terminar este espacio de la primera línea. Y voy a tejer 10 puntos para cerrar el círculo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el mismo espacio donde deslizamos el último punto para empezar esta vuelta, ahí mismo deslizo y ahí está el primer círculo. Aquí vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En los dos lacitos del punto alto deslizo. Ahí están los mismos puntos de cadena y empiezo a tejer los 10 puntos altos, las 6 cadenas,
Y así para terminar en este último círculo. Ahí están los 4 círculos ya cerrados y aquí vamos a tejer igual a 6 cadenas. Ahí están las 6 cadenas y voy a deslizar en el mismo punto donde se deslizó el primer punto. Voy a tomar la cadenita, el lazo de la cadena, para que quede más seguro y no se abra. Ahí está terminada la primera línea y empiezo la segunda línea con 3 medios puntos, 1, 2, 1 en cada espacio y 3. Cada 3 puntos es una línea que vamos a tejer. Esta es la línea, por eso la cadena de base es múltiplo de 3. Cada 3 puntos una línea. Aquí voy a tejer 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido al lado revés, ahí lo tenemos, y deslizo a la mitad de la cadena y tejo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo las 6 cadenas y deslizo a la mitad de los puntos altos, que son 10. Ahí deslizo y tejo 15 cadenas para el primer círculo. De esta segunda línea en adelante todos los círculos se van a hacer con 15 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cuento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y coloco el gancho igual en la misma forma para la parte del frente. Deslizo. Y deslizo 3 puntos más para empezar la vuelta de punto alto. Y nos deben de quedar 3 cadenas de espacio. Tomo el tejido para la parte de arriba y le doy vuelta al tejido al lado derecho. Ahí está, al lado derecho, y tejo 5 puntos altos en el círculo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tomo el espacio de cadena a la mitad y deslizo. Y me regreso al círculo y tejo los 5 puntos altos para tener la mitad del círculo. 3, 4 y 5. 3 cadenas y deslizamos en el círculo anterior, más o menos calculando la mitad, y ahí deslizo. Voy a extender el tejido ahí lo tenemos. Estas son las 3 cadenas, las primeras 3 cadenas, 6 cadenas, 15 cadenas para formar el círculo y 3 cadenas. Cuando se tejen los puntos altos, se desliza el punto en el espacio de cadena, y cuando se teje la cadena se desliza en el punto alto, para que vayan intercalando un círculo y la cadena, un círculo y la cadena.
Aquí vamos a repetir las 15 cadenas para hacer la mitad del círculo y vamos a llegar hasta este espacio con un círculo, hasta este último espacio. En una línea van a ser 4 y en la siguiente van a ser 3 círculos solamente. Aquí seguimos con las 15 cadenas, como en este espacio. Ahí terminé los 3 círculos de la segunda línea. Están a la mitad. Voy a repetir de regreso los 10 puntos altos para cerrar el primer círculo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el mismo punto ya saben que se desliza. Ahí está. Y tejo las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, y tomando los 2 lacitos del punto alto, ahí está el espacio de cadena, y así vamos a seguir. Aquí las 6 cadenas, los 10 puntos altos, los 10 puntos altos, hasta aquí vamos a llegar. Ok, ahí están los 3 círculos terminados y sigo con 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, deslizo, 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, ahí tomo los 2 lacitos del último medio punto y deslizo. Ahí está terminada la segunda línea, y voy a continuar para la tercera línea. Tejo igual 3 medios puntos en cada espacio, 1 en cada espacio. Ahí están los 3 puntos. Tejo 3 cadenas, le doy vuelta al lado revés, deslizo en el espacio de las 6 cadenas, voy a deslizar en este punto y tejo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deslizo en el siguiente espacio de cadena y tejo 6 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la mitad del círculo. Ahí está, 3 cadenas, 6 y 6 al círculo. El tejido está al lado revés. Aquí sigo y tejo las 15 cadenas para el círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Igual cuento 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro el gancho, deslizo, ahí está el círculo y tejo, que no se me pase el punto, 3, 1, 2 y 3, y me quedan 3 sin tejer. Aquí le doy vuelta al tejido por la parte de arriba del hilo que estamos tejiendo y le damos vuelta al lado derecho al tejido al mismo tiempo. Ahí está el tejido al lado derecho y empiezo. Aquí tengo el círculo y tejo los 5 puntos altos. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Deslizo en el espacio de cadena
y termino 5 puntos. Ahí están los 5 puntos altos, 3 cadenas y deslizo en el espacio del círculo anterior. Ahí está el espacio que estamos tejiendo. Aquí vamos a seguir con 15 cadenas para hacer la mitad del círculo en este espacio, y tenemos que tejer uno más como está este, que nos quede suelto en este espacio de aquí, dependiendo de este círculo, las 15 cadenas. Ahí está la tercera línea. Aquí tenemos los 10 puntos altos a la mitad. Este es el círculo que les decía que tiene que quedar igual que este. Ahí están 3. Les dije que en una vuelta eran 4 y en otra 3, y en este también son 3. Nos vamos a regresar hasta este espacio que tenemos de este círculo, 10 puntos altos. Aquí las 6 cadenas, igual vamos a estar terminando de regreso la vuelta de la línea 3. Ahí están los 3 círculos terminados. Vamos a terminar esta tercera línea y tejo 6 cadenas, deslizo en el espacio de cadena, 6 cadenas, deslizo en el espacio de cadena, 6 cadenas, y aquí terminamos. Cerramos en los 2 lacitos del medio punto, deslizo, y ahí está terminada la tercera línea. Aquí tenemos 3 lacitos de cadena y voy a empezar la línea 4 con 3 medios puntos, uno en cada espacio. Aquí tengo 1, 2 y 3. Y empezamos aquí con un solo lazo de 3 cadenas. Le doy vuelta al revés al tejido y deslizo en la cadena, 6 cadenas, deslizo en el espacio de cadena. Ahí tenemos al lado revés el tejido con 3 y 6 cadenas. Estamos empezando la línea 4, empezando a repetir esta segunda línea. Se fija que tejimos las 3 cadenas, los 6 puntos, pero aquí tenemos un círculo que aquí no lo tenemos. Para empezarlo, aquí tejo las 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cuento 6, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente deslizo. Ahí está el círculo y son 3 más, y nos van a quedar 3 cadenas sin tejer al mismo tiempo que doy vuelta al tejido al lado derecho por arriba de la hebra del hilo. Paso el tejido y ahí está para continuar el círculo con 5 puntos altos. Y tengo 2, 3, 4, 5 en el espacio de cadena, deslizo. Ahí está el punto deslizado y termino con los 5 puntos, 2,
3, 4 y 5. 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a ir en el círculo. Aquí voy a deslizar el punto. Ahí está, le muestro. Aquí tenemos lo mismo que tenemos en este espacio. Las 3 cadenas, los 6 puntos altos, las 15 cadenas para la mitad del círculo, y este igual se conectó en el lacito de cadena, este igual, y aquí vamos a seguir tejiendo las 15 cadenas para el círculo, las 15 cadenas para este círculo. Aquí vamos a tejer igual 3 círculos y nos vamos a regresar, y nos regresamos en la línea 4, exactamente como está aquí. Vamos a tejer la línea 4. Aquí tengo la cuarta línea con los 3 círculos terminados, 6 cadenas. Aquí está deslizado en el espacio de cadena anterior, 6 cadenas de nuevo, y los 2 lacitos del medio punto deslizo, y ahí está terminada la línea 4. Ahí está la línea 5 terminada, los círculos están cerrados, está exactamente como la primera línea. Vamos a terminar con 6 cadenas para cerrar la vuelta. Y deslizando siempre con los 2 lacitos del último medio punto, y empezamos de nuevo con 3 medios puntos. Aquí ya tienen paso a paso cada detalle del tejido. Vamos a empezar a repetir la línea 2, 3, 4 y la 5 hasta terminar toda la cadena que tenemos del cuello. Cada 3 medios puntos empezamos la línea. También podemos tejer las vueltas en esta forma. Aquí cerré la vuelta de regreso para ir formando ya el círculo, y en este espacio que vamos a empezar son igual los 3 medios puntos. Aquí está el segundo y el último para empezar la primera vuelta de la línea. Sin voltear el tejido al lado revés, tejo las 3 cadenas para empezar, y aquí mismo giro el gancho en esta forma para deslizar el punto, y de nuevo voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 al mismo lado, el tejido al lado derecho, deslizo. Es más sencillo, más práctico. En esta forma voy a continuar en el siguiente. Aquí voy a tejer 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cuento los 6. Giro el gancho igual para deslizar el punto y tejer los 3 puntos deslizados. Aquí, como ya el tejido es más grande, lo único que hago es que paso el hilo por la parte de atrás del gancho. Ahí está, y ya tengo el hilo al lado donde voy a seguir tejiendo. Ya no tengo que darle vuelta al tejido. En el mismo lado estoy tejiendo. Giro un poco solamente el tejido para ir formando la siguiente línea. Aquí va a ir el motivo que tenemos aquí, el círculo, en cada espacio de 6 cadenas. Así es más sencillo, así lo puede ir formando en cada línea
sin tener que estar dándole vuelta al tejido. Aquí tengo 3, 4 y 5. Así continuamos y aquí se los voy a mostrar. Ahí lo tenemos, qué precioso se ve. Ahí está. Aquí ya voy a terminar el tejido. Tengo estos círculos que son 3 en esta última línea que empecé. En cualquier línea que vaya a terminar su tejido es igual como yo lo voy a cerrar, usted también lo va a cerrar. Aquí tengo 15 puntos altos, 5 y 10, y siempre se va a cerrar el círculo en una cadena, en el espacio de cadena que tengamos en el inicio de la primera línea. Por eso tejimos aquí 6 cadenas en este espacio para cerrar el círculo. Ahí lo tengo. Y aquí tejo los 5 puntos altos. Tengo 2, 3, 4 y 5. Aquí cierro el círculo y tejo 3 cadenas y el siguiente círculo. La cadena va en el círculo. Aquí tengo, es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí deslizo y tejo de nuevo 3 cadenas. Deslizo en el siguiente círculo que lo tenemos a la mitad y ahí está. Así vamos a seguir. Este círculo va a ir en la cadena. Vamos a seguir. Aquí solamente voy a tejer 5 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. En la tercera cadena 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5. Ahí cerramos el siguiente círculo. Deslizo 3 cadenas, vamos a tener un círculo, aquí está. Aquí deslizo 3 cadenas. Aquí deslizo en el punto alto. Esto es fácil porque como ya sabe los puntos, ya tejió cada línea del cuello. Aquí tejo 5 puntos altos. Vamos a terminar. Tengo 5 puntos altos. Deslizo los 5 puntos altos, 3, 4, 5, y voy a deslizar. Ahí estoy. Y aquí son 3 cadenas y vamos a tomar un círculo. Este es el último. Hay veces que no estoy segura. 1, 2. Aquí voy a deslizar. Y ahí acabamos con los círculos. 3 cadenas y tomo este lazo. Ahí está. 3 cadenas. Todo tiene que ir tomando el lado de arriba. Ahí está. Ahí está el lazo. Aquí voy a terminar. Tengo los 3 espacios de cadena y deslicé en el último espacio de 6 cadenas, y para cerrar 3 cadenas.
y deslizo igual en los dos lacitos del medio punto. Aquí voy a deslizar y voy a tejer los últimos 3 medios puntos, porque aquí empezamos sin medio punto, solamente empezamos la vuelta, la primera, que es este espacio del círculo. Tiene que quedar aquí el tejido con 3 medios puntos. Aquí tejo el primero, el segundo, y el último. Y vamos a deslizar el punto aquí en este espacio que tenemos donde empezamos la cadena. En la primera línea, ahí voy a deslizar el punto y ahí está terminado. Ahí voy a cortar el hilo y le muestro el final. Ahí queda cerrado ya el espacio de la última línea. Aquí tengo que anudar bien las dos puntas y ahí está terminada. Aquí está el cuello. Mire, ya le puse las cuentitas en cada círculo que está colgando en la orilla. Si no tiene la cuenta, se va a doblar, se dobla en esta forma y ya con la cuentita no se va a doblar. Por esa razón se la puse, para que luzca más y se va a ver más bonito, más amplio. Ahí lo tiene, está precioso. Espero que le haya gustado, y si es así, comparte el video. También le pido por favor que me regale un like, también que se suscriba, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.